Casi al final de la segunda epístola que Pablo escribe a Timoteo, menciona a un hombre que le ha hecho mucho daño. El personaje que vamos a presentarte en este día, en el espacio Aprendiendo de, es Alejandro. El oficio de Alejandro era trabajar en los metales. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, le dice Pablo a Timoteo, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro el calderero. Etiqueta final. Más que nada porque se le conoce como Alejandro y su profesión, el calderero. De esto ya hemos hablado en este espacio y en otros, a través de Radio Solidaria, y es la coletilla final, la etiqueta final. Simón el leproso. Rahab la ramera. Bartimeo el ciego. Hoy Alejandro el calderero, el que trabaja en los metales. No se sabe nada más de este Alejandro, pero Pablo deja constancia de su lamentable conducta. El apóstol enfatiza que Alejandro lo trató muy mal. En algún momento, Pablo le escribe a los corintios que en su vida como cristiano y evangelista ha estado en muchos peligros, y uno es el peligro que tú y yo, el peligro que Pablo tenía con los falsos hermanos. 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Muchos estudiosos de la palabra concuerdan en causar muchos males con este versículo. Aportar información contra una persona. Puede ser que Alejandro fuera un cristiano renegado que acudiera a los magistrados aportando información falsa o verdadera. Es decir, un pelota. El típico serpiente, como se suele ver en las películas, ¿no? Que está apoyando un reinado y de repente va donde el ejército enemigo y revela los planes. ¿Podríamos decir que Alejandro tenía esa función? Esto es lo que dicen algunos estudiosos. Podía usar información falsa o verdadera contra Pablo. Ese deseo de desacreditarle, de destrozarle de la manera más deshonrosa posible. ¿Es posible encontrar cristianos en la iglesia actual con la inclinación de Alejandro? ¿De brindar información real o falsa para causar daño a otro cristiano? ¿A un ministerio? ¿A una congregación? ¿Es posible? Claro que sí. ¿Por qué hay hermanos que hablan de otro con el afán de causar daño? Muchas veces somos como Alejandro. Podemos usar información real o tergiversada para causar males a otros. Males a hijos o hijas de Dios. Causamos daño cuando hablamos cosas de otra persona movidos por el chisme, la envidia, el celo. Si nosotros hablamos de esto, tenemos que analizar nuestra vida realmente. ¿Qué está pasando? Si usted habla de un cristiano motivado por algunos de estos frutos de la carne, seguro que va a causar mucho daño. Pablo dice: el Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Buscó la venganza Pablo? Te hago esta pregunta. ¿Pablo quería vengarse de Alejandro el calderero? Yo pienso que no. Estaba convencido de que el Señor le pagaría a Alejandro conforme a los males que había causado. Le iba a retribuir conforme a sus hechos. Y no pienses que el injusto va a prevalecer para siempre. El Señor enviará justicia. En 2 Corintios capítulo 5, verso 10, el apóstol Pablo escribe que cada uno recibirá ante el tribunal de Cristo según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué había hecho Alejandro? No sabemos mucha información de él, pero Pablo dice: muchos males hizo al apóstol Pablo. Muchos males me ha hecho Alejandro. La versión Palabra de Dios traduce Romanos capítulo 12, versículo 19 de la siguiente manera: no traten de vengarse de alguien, sino esperen a que Dios lo castigue, porque así está escrito: yo soy el que castiga, les daré el pago que merecen. Aunque Pablo no busca vengarse, sí le advierte a Timoteo que tomara precauciones ante Alejandro.
Y esto es un consejo también para nosotros, tomar precauciones de hermanos que hablan mal de nosotros, de hermanos que hablan mal del ministerio, de hermanos que hablan mal de la congregación, hermanos que hablan mal del pastor. Aún así nos seguimos acercando a ellos porque son nuestros amigos, les conocemos de toda la vida, sabiendo que solo saben criticar, murmurar, levantar falsos testimonios. Yo creo que Pablo nos está aconsejando que nos apartemos de estas personas. Orar por ellas, pero no seguir con ellas, porque al final es una amistad tóxica. Aunque tú seas un convertido y él no lo sea, aunque él haya estado en los caminos de Dios y ahora no los está, el consejo de Pablo a Timoteo es que cuídate de ellos, cuídate de estas personas. Y es un consejo que debemos aplicar, cuidarnos de hermanos y hermanas, seres queridos que tenemos, que solo saben hablar mal de nuestro ministerio, de nuestra congregación, de nuestros pastores, de nuestra familia, de nuestros amigos. Habrá que cortar esa relación. Guárdate tú también de él. Eso le dice Pablo a Timoteo. Y en el versículo 13 de esta epístola de Pablo, le dice a Timoteo, que por cierto es la serie que estamos ofreciendo en los estudios bíblicos todos los martes. Pablo le dice a Timoteo, trae cuando vengas a otra persona. Timoteo debía viajar hacia donde estaba Pablo. Entonces, al llegar, en algún momento iba a encontrarse ¿con quién? Con Alejandro. Para evitar que le causara males, el apóstol aprovecha para ponerlo sobre aviso respecto a la conducta de este hombre. Cuidado, porque vas a ir a un lugar donde está Alejandro. Alejandro el de los metales, el calderero. Qué triste cuando un miembro de la iglesia es señalado por su mala reputación. Y el mejor consejo es tener cuidado de él. Porque cuando una persona es exhortada, es disciplinada, esa persona que ha recibido la corrección tiene dos opciones, o aceptarla o no aceptarla. Y cuando uno no la acepta, o abandona, y cuando abandona empieza a murmurar, a criticar, es que me trataban mal, ¿no será porque no aceptaste la corrección? La otra opción es la correcta, ¿no? Aceptar esa corrección, aceptar que hemos fallado. Rendir cuentas a Dios, rendir cuenta también a esa persona a la que hemos ofendido. Aquí significa apartarse o alejarse de personas como este Alejandro, porque en cualquier momento puede hablar con el interés de causar mucho daño. Dice Pablo que Alejandro se ha opuesto a nuestras palabras. Oponerse, buscas en el diccionario, ahora que tenemos internet es más fácil, oponerse es resistir. Y Alejandro había resistido a Pablo por medio de palabras, ofreciendo información que le causaba daño a este predicador y defensor del evangelio. Al mismo Pablo se le opone Alejandro. Timoteo estaba advertido del peligro que representaba Alejandro, pues en algún momento este hombre también podría acusarlo y causarle muchos males. Si se había opuesto a Pablo, no tendría problemas en ver como inferior a Timoteo, y también buscaría oponerse a él. Te hago otra pregunta. ¿Hay en la iglesia? Sí, en la iglesia. ¿Hay en tu iglesia cristianos, hermanos capaces de acusar a otros cristianos con el afán de causarles daño? Yo creo que sí. ¿Aún es posible encontrar creyentes dispuestos a oponerse a la palabra de otro cristiano con el fin de desacreditarle, de manchar su honor? Parece que viven solo de eso. Y no solo hermanos en la iglesia, también fuera. Hermanos que han estado con nosotros. Ahora solo se dedican a criticar, a murmurar, a levantar falso testimonio. No se sorprenda de ver hermanos que en juicio contra otro pueden volverse en una especie de animal furioso que solo querrá morder para herir, para hacer daño. Aquí se trata de oponerse a las palabras de un hermano y hablar en su contra con el fin de destruir o causarle mal. Ojalá tú y yo no seamos de esas personas que sentimos placer en oponernos a la palabra de otro hermano solo para causar daño, hacerle mal o destruirle. Hoy Pablo nos da algunos consejos. Hoy es tiempo de aceptar la recomendación de Pablo.
Cuidarse de los que tienen las características de Alejandro, que las menciona la carta de 2 de Timoteo. Aprender a dominar la lengua. Es un consejo también para que no salgan de nuestra boca palabras con el fin de causar daño. Otro consejo que nos da Pablo es luchar contra el mal hábito del chisme, la crítica, la murmuración. Yo recuerdo una vez, esto a lo mejor te ha pasado a ti, un hermano me preguntó si yo sabía algo de una persona y le respondí que sí, pero que no iba a decir nada. Que si quería saber, que le preguntara a esa persona porque me había contado esa confianza y yo no estaba autorizado para dar la información. Qué fácil es criticar y murmurar cuando la persona no está en medio, ¿verdad? Si usted tiene algo contra un hermano o siente que lo ha dañado, búsquelo. Trate de resolver la situación con amor. Tener en alta estima a nuestros hermanos en Cristo es algo importante y evitar a toda costa convertirnos en la fuente de sus males, evitar convertirnos en un Alejandro, el calderero, el metalero. Alejandro me hizo mucho daño. ¿Ha tenido su Alejandro en su vida? ¿Hay algún Alejandro al que conoces? Pablo lo tuvo. Yo lo he tenido. Y yo, lo creas o no, he sido también un Alejandro. ¿Y usted? Los Alejandros son partes del paquete, son partes de la vida. No hay congregación, no hay ministerio donde no haya un Alejandro. A veces hay más de 2 o 3. No te preocupes, todos hemos tenido un Alejandro. Todos hemos sido un Alejandro, el calderero. Por eso Pablo le cuenta su dolor a su discípulo Timoteo. Y le hace la advertencia: tú también, cuídate de él. Los caldereros son los que se oponen a sus sueños. El llamado a servir al Señor es grande, es poderoso. Y seguramente vamos a caer en este tipo de situaciones. Pero los Alejandros no entienden de esto. Hay muchos Alejandros que critican todo. Critican el vehículo del pastor, cómo viste. Critican por qué una persona en la iglesia tiene autoridad, por qué él recibe más bendición que yo. En el Antiguo Testamento tenemos también a los hermanos de Moisés. Aarón, tenemos a Miriam, que eran caldereros, también eran Alejandros. Empezaron a murmurar porque su hermano Moisés había tenido como mujer o tenía como mujer a una mujer de otro pueblo. Y empezaron a murmurar, a criticar. Pablo está triste. Está triste por este tipo de hermanos que nos llegan, que tocan nuestra vida, que a lo mejor pueden ser personas especiales para nosotros, pero sabemos que el testimonio que están profesando no es el correcto. Jesús tuvo su calderero también. Caminó con él el tiempo que estuvo en la tierra, oraba con él, comía con él, se tomaba de su mano al orar por los alimentos, le ayudaba a bajar de las barcas cuando llegaban a la orilla, era muy atento, era educado, podríamos decir. Nunca se le oyó hablar mal ni una palabra. Hasta que le llegó el momento de manifestarse, lo vendió. 30 monedas fueron suficientes para que Judas mostrara lo que había en su corazón con respecto a su pastor, a Jesús. Un Alejandro más. No temas. Solo estemos listos para advertirles a otros que estén listos para cuando aparezcan los Alejandros, estos caldereros que se dedican a hablar mal. Recuerda los consejos que Pablo nos da en este día. Recuérdalos, acepta estas recomendaciones. Cuídate de los que tienen las características de Alejandro. Aprende a dominar la lengua para que no salga de tu boca y de mi boca palabras con el fin de causar daño a otros. Lucha contra el mal hábito de la murmuración, la crítica, la queja, el chisme.
Lee Proverbios capítulo 26, versículo 20. Si usted tiene algo contra un hermano o siente que lo ha dañado, búscalo. Habla con él. Trata de resolver la situación. Hazlo con amor. Y por supuesto, ten en alta estima a los hermanos en Cristo. Evita que se meta en tu iglesia, en tu familia, en tu congregación, en tu ministerio, alejandros. Alejandros que solo saben hablar mal. Evita esas personas. No te juntes con ellos porque al final se te va a pegar. Hoy mencionamos a Alejandro el Calderero, un hermano que empezó bien en el ministerio, pero de repente algo sucedió en su vida, no sabemos qué, y empezó a ponerse a los discípulos, empezó a ponerse a Pablo. Evita ser un Alejandro el Calderero. Radio Solidaria, una radio comprometida.